Hace 2 meses, miles de personas conocieron el nombre de Lucas Gámez. ¡Lucas! ¡Vuelve, Lucas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tú puedes, que eres el vencedor! Tenía 9 años y durante 14 días su historia se convirtió en una de las búsquedas que más conmovió a Venezuela. Su mamá, Blanca Lidia, pidió ayudar a través de las redes sociales, publicó videos, compartió fotografías, pidió que no dejaran de buscarlo. Todavía Lucas no aparece. Les voy a pedir cadena de oración porque las veces que la he pedido han sucedido cosas. Les pido por favor a todas las personas que están queriendo que Lucas dé fe de milagro, que se pongan en oración. Y se aferró hasta el último momento a la posibilidad de encontrar a su hijo con vida. Pero Lucas finalmente fue encontrado entre los escombros de uno de los edificios que se desplomó en La Guaira. La búsqueda terminó, pero para su mamá, la historia de Lucas no. Ahora lo recuerda todos los días, en fotografías, en videos, en canciones, en los lugares que visitaban juntos y en cada una de las historias que comparte para mantener vivo su recuerdo. Lucas se encontraba en La Guaira cuando ocurrió el terremoto. El edificio donde estaba quedó completamente destruido y durante casi 2 semanas su mamá vivió entre la esperanza y la incertidumbre. Sus redes sociales se convirtieron entonces en una ventana hacia esa búsqueda. Cada publicación mostraba la angustia de una madre que esperaba encontrar a su hijo. Incluso cuando llegó el cumpleaños número 9 de Lucas, su familia llevó una torta hasta las ruinas del edificio. Le cantaron, lo recordaron y siguieron esperando. Pero el milagro que todos esperaban no llegó. Después de 14 días de búsqueda, los rescatistas encontraron a Lucas sin vida entre los escombros. Y aquella búsqueda que miles de personas siguieron terminó con una noticia que su mamá llevaba días intentando no imaginar. Entonces comenzó otra búsqueda, una que ya no tenía que ver con encontrar a Lucas, sino con aprender a vivir sin él. Hola chicos, bueno, para todos los que siguen a mi mamá, les vamos a avisar que compramos unas holotinas. Blanca es psicóloga. Durante años habló con sus pacientes sobre la muerte como un proceso natural, como ella lo indica. Incluso le habló de ella a Lucas, pero perder a un hijo hizo que todas esas palabras adquirieran otro significado. Después de conocer la noticia, escribió: "Donar a un hijo creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida". En medio de ese dolor, Blanca hizo una promesa. Dijo que de aquel desastre emocional construiría algo maravilloso para Lucas. No sabía cómo, tampoco cuándo, pero estaba decidida a hacerlo. Y las semanas comenzaron a pasar. Pero Blanca tomó una decisión: no dejar de mostrar a Lucas, publicar sus fotografías, compartir sus videos, contar sus historias, hablar de las cosas que lo hacían feliz. Porque para ella, Lucas no es solamente el niño que murió bajo los escombros, es el niño que ocupaba el lado más rico de su cama, el mejor copiloto, su compañero de viajes y aventuras, el más parlanchín en la ducha, el pulpo Gámez en la portería, su copo de nieve, su Lucas. Son esos pequeños detalles los que ahora aparecen una y otra vez en sus publicaciones. Los viajes, los juegos, la música, las comidas, las bromas, las fotografías familiares. Todo aquello que antes parecía cotidiano y que ahora se convirtió en memoria. Porque recordar a Lucas también es recordar quién era cuando todavía estaba aquí. Blanca también decidió algo que algunas personas no entienden: seguir saliendo, seguir trabajando, seguir comiendo con su familia, seguir visitando lugares, incluso cuando otros esperaban verla llorando. Ella misma lo explicó y aclara que no cree que esa tenga que ser la manera de vivir el duelo de otras madres, es simplemente la suya, una forma de continuar viviendo sin esconder que está sufriendo. Porque continuar no significa olvidar. Yo siento que a mí el hecho de hablar de Lucas y de hablar de lo que siento, no sé si es por mi profesión de psicóloga, pero es como que me hace bien. O sea, a mí indiscutiblemente me hace bien. Yo todo lo que le digo a la gente es que una de las cosas que a mí me ha sanado ha sido expresar siempre como nuestra historia, ¿no? Y yo me imagino que la gente que está a nuestro alrededor un poco se aburrirá de eso, porque yo no me canso de contar cosas de Cori, de hablar de ella como si estuviese aquí, porque de hecho siento que está aquí. De hecho, tú me enseñaste a hablar en presente, que me encantó eso que me dijiste ayer. Bueno, Lucas cuando estaba, no, es que él está. Y yo dije, es verdad. Para Blanca, significa aprender a caminar con una ausencia. Dice que las lágrimas llegan especialmente durante las noches. Durante el día, ella intenta seguir. Y en cada lugar al que vuelve encuentra alguna forma de recordar las salidas que compartía con Lucas. Incluso ha encontrado una manera distinta de hablar de la ausencia. Dice que piensa en Lucas y le sale una sonrisa, porque recuerda al niño que amaba vivir, al niño que llenaba la casa de música,
al que hacía reír a sus primos, al que alegraba a sus tíos. Y por eso ahora escucha las canciones que a él le gustaban. Música alegre, como dice ella. Así somos tú y yo, mi Lucas. Que él quiere que yo le haga un canal de YouTube. Vamos a ver quiénes votan que sí, quiénes votan que no. Y los que voten que sí, porfa, suscríbanse. 2 meses después del terremoto, Venezuela también ha cambiado. Los escombros empiezan a desaparecer de algunas calles. Las ayudas ya no llegan con la misma intensidad de los primeros días. La emergencia dejó de ocupar el mismo espacio en las noticias. Pero hay algo que no desaparece cuando se retiran los escombros: las ausencias. Para Blanca, esa ausencia tiene un nombre: Lucas. En una de sus publicaciones más recientes escribió: «Hoy todos gritan tu nombre, mi Lucas». Lo llama su motor. Dice que siente señales de él todos los días. Asegura que la tristeza no será lo que defina su recuerdo. Para ella, Lucas fue amor, fue fuerza, fue color. Y aunque ya no está físicamente, siente que continúa acompañándola. Hace 2 meses, Blanca prometió que algún día construiría algo maravilloso a partir del dolor que dejó la muerte de su hijo. Todavía no sabe exactamente qué será, pero mientras tanto sigue caminando, sigue trabajando, sigue ayudando, sigue hablando de Lucas. Y quizás esa sea por ahora su manera de cumplir aquella promesa. Quiero contarles que cuando tenemos un hijo vivo y vemos la realidad en otro, o una situación como la que yo estoy viviendo, lo más probable es que digamos: wow, yo no podría, wow. Pero cuando estás en los pantalones, la verdad que sí puedes. Yo creo que lo fuerte que ustedes me perciben es simplemente una mamá que ama a su hijo, y un papá también, porque el papá de Lucas también ha sido muy fuerte, queriendo rescatar a su hijo, y cuando se dan cuenta que eso no ocurrió, también se dan cuenta que hay otras maneras de rescatar a su hijo. ¿De qué otra manera lo puedo rescatar? Tratando de tener una vida lo más digna posible, tratando de honrar el nombre de mi hijo y cumpliendo un propósito que seguramente Dios me mandó, que todavía no sé cuál es, pero que lo voy a buscar para cumplirlo. Lucas ya no es el niño que miles de personas esperaban encontrar entre los escombros. Es el niño que su mamá intenta mantener presente, en una fotografía, en una historia, en cada recuerdo. La búsqueda terminó hace 2 meses, pero el amor de una madre no termina cuando encuentra a su hijo sin vida. Cambia, se transforma, y Blanca decidió llevarlo consigo. Porque después del terremoto quedaron los escombros, quedaron las pérdidas, quedaron las preguntas, pero también quedaron las historias. Y la de Lucas sigue siendo contada por la persona que más lo conoció, su mamá, la mamá de Lucas.